Jóvenes, buenas tardes. Miren, el día de hoy vamos a analizar las medidas de dispersión y entonces las medidas de dispersión, a diferencia de las medidas de tendencia central, lo que nos van a analizar es cuánto están de separados los datos, el conjunto de datos respecto de la media. Si lo analizamos en una gráfica, vamos a observar que la recta es la media, mientras los puntitos es el conjunto de datos. ¿Qué es lo que van a analizar las medidas de dispersión? La distancia que hay de nuestros datos respecto de la media. Una de las medidas que me permiten hacer el análisis de las medidas de dispersión o de la distancia promedio que hay respecto de la media es el rango. Y el rango, como ya todos saben, la fórmula para calcularla es xmax menos xmin. ¿Esto qué quiere decir? Que es el dato más grande menos el dato más pequeño. ¿Cuál es el problema de este rango o de esta medida? Que nada más me analiza dos datos. Sin embargo, nos permite ver si es muy grande la distancia entre el dato más grande y el dato más pequeño, pero no me indica qué es lo que sucede con los datos que hay entre el dato más grande y el dato más pequeño. Otro de los parámetros que me permite analizar las medidas de dispersión es la desviación media. La fórmula para la desviación media es igual a la sumatoria de cada uno de mis datos menos la media dividido entre n. Es decir, este me va a dar el promedio de la distancia que hay entre cada una de mis observaciones y la media. Esta fórmula que les estoy dando es para los datos no agrupados. ¿Qué es lo que necesito yo para resolver esta fórmula? Pues necesito calcular la media. Y entonces les hago un ejemplo. Este ejemplo lo saqué de la página 89 de nuestro libro de texto. Y bueno, en este primer ejemplo se hace un análisis de un conjunto de envases que contienen mililitros de agua y entonces nos da 7 datos, ¿no? ¿Cuál es el primer paso que necesito para resolver mi desviación media? Pues ordenar los datos, y entonces voy a observar que aquí ya ordené mis 7 datos. El dato más pequeño es 39, luego 47, 53, 55, 57, 63 y 71. Entonces el primer paso ya lo hice, ordené mi conjunto de datos, ¿no? Ahora vámonos con el cálculo de la media. Ya como todos ya saben, la media o la fórmula para calcular la media es esta, y decimos la media es igual a la sumatoria de las xi sobre n. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues sumar cada una de mis observaciones y dividirlas entre el número total de datos. Y entonces esta suma de todas mis observaciones es igual a 385. La divido entre 7 y ese resultado me da 55. Y volviendo a la fórmula de la desviación media, observamos que la desviación media es igual a la sumatoria del valor absoluto de cada una de mis observaciones menos la media divididos entre n. ¿Qué es lo que necesito hacer? Después de que ya obtuve la media, voy a hacer esta columna que le voy a llamar la sumatoria del valor absoluto de cada una de mis observaciones menos x. Y entonces señalo lo siguiente: 39, que es mi primera observación, menos la media; 47 menos la media; 53 menos la media; 55 menos la media; 57 menos la media; 63 menos la media; 71 menos la media. Y entonces vamos a hacer el análisis. 39 menos 55 me da menos 16. Pero como me está pidiendo el valor absoluto, yo nada más le dejo el 16. Sabemos que la definición de valor absoluto es que no hay números negativos, es el valor tal cual. Y entonces, bueno, ya que saqué todas las diferencias de cada una de mis observaciones menos la media, hago la sumatoria. La sumatoria de mis diferencias es igual a 52. Y ya para terminar de resolver la fórmula, digo, la desviación media es igual a 52 sobre 7. Y esto me da como resultado 7.43. ¿Qué es lo que me está diciendo esta desviación media? Me está dando la distancia promedio
que hay entre todo el conjunto de datos respecto de la media. Es decir, me está señalando que la distancia promedio entre estos diferentes puntos respecto de mi recta, que es la media, es igual a 7.43. El día de hoy nada más les explico la desviación media para datos no agrupados. Yo quiero pensar que el viernes ya resolví la desviación media para datos agrupados porque en este libro me encontré con un error, entonces tengo que corregirlo y mandarles el video. Pero mientras les explico la desviación media para datos no agrupados y sirve que hacemos un análisis más despacio y por ende de mayor calidad. Muchas gracias.